Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde les queremos ayudar a enamorarse de los santos, a enamorarse del cielo, a enamorarse de Jesús y realmente entonces decir, ok, yo también quiero ser santo. Bueno, yo estoy muy contenta, Iris. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fiesta estamos celebrando? San Juan Pablo II, uno de los grandes. ¡Qué día más bello! Así que felicidades a todos los que amamos a San Juan Pablo II. Felicidades a los que se llaman Juan. Felicidades a los que se llaman Pablo. O sea, todos. Si te a llamas, los polacos. A los polacos, a todos. Felicidades, de verdad que sí. Ustedes dirán, China, hace años ya hiciste un programa de Juan Pablo II. Uh-huh. Pero bueno, su vida da para mucho, pero yo quería hablar también hoy sobre el legado de Juan Pablo II, porque vivió en nuestra época, ¿ok? Entonces este es un santo que nuestros ojos vieron, que nuestros oídos escucharon, y que si no lo has visto lo puedes buscar en YouTube, o sea, un santo moderno, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer un poquito de repaso de su vida, pero también vamos a recordar su legado y cómo todavía es tan importante para nuestros tiempos. Iris, una pregunta. Tú le tienes mucho devoción a los santos y no eres que dice, mira, leí un libro y me pareció lindo este nombre. Uno de tus hijos se llama Juan Pablo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él, cuéntanos. Bueno, mira, China, a mí me encanta la historia. Me gusta mucho, bueno, la educación, la historia y todo. Y me fascinó, bueno, aprender, por ejemplo, de las guerras mundiales, ¿no? Después conozco a ese gran hombre que, bueno, ya lo sabía por el Papa, ¿no? Y todo, o sea, creciendo y todo. Pero de repente comencé a aprender más de su vida, la vida de San Juan Pablo II, y me sorprendió tanto su vida. Un hombre que sufrió, o sea, sufrió en su vida personal, ¿ok? Que de igual manera cargó el sufrimiento de la iglesia, ¿no? En cierta forma, pero que sacó tanta alegría, tanto amor de ese sufrimiento que, wow, pues me apasiona demasiado su vida, su ejemplo, su mirada, su deseo de que los otros conociéramos. Me encanta lo normal que era en tantos aspectos, ¿no? Como dices, un santo moderno, que quizás muchos santos fueron así, pero no sabíamos. A este sí lo pudimos ver y tenemos tantas grabaciones y tanto escrito por él, que fue lo que me fascinó a nombrar a mi segundo hijo, a John Paul. Tengo a mi John Paul. No es el nombre junto, porque también igual que tú me gusta el apóstol Juan, el apóstol Pablo, Juan Pablo II. El abuelo de mi esposo también se llamaba Juan Pablo. Así que bueno, como que usando muchos recursos tan bellos que tenemos de nuestra fe, bendita sea nuestra fe por eso. Pero definitivamente, bueno, el San Juan Pablo II, sabe JP, que es, JP le decimos de cariño, ¿no? JP, a nuestro JP, bueno, sabe que San Juan Pablo II es su santo. Y eso es precioso ver que también los santos los eligen a uno, entonces... Me encantó algo que dijiste sobre el sufrimiento que él cargó. Hoy vamos a hablar de eso también. Y yo creo que si recordamos los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, vivió y murió en sufrimiento y nos enseñó a sufrir. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su vida y luego hablamos de experiencias personales y eso. Él nace en 1920, ¿ok? Era el más pequeño de 3 hijos. Su papá era Carol, igual que él. Okay, su mamá era Emilia. Es interesante porque los papás de Juan Pablo II, la causa está abierta. Okay, la causa está abierta de ellos dos. Y no es que Juan Pablo abrió la causa, sino que la gente estaba viendo que estas eran personas heroicas por sus méritos. Sí. O sea, tú puedes tener un hijo, uno de tus hijos puede ser papa, Iris, y no va a ser la santidad de tus hijos, o sea, nada más ellos que, hijo santo, papá santo, no necesariamente. Eso por sus propios méritos. Y una de las cosas interesantes es que cuando ella estaba embarazada le dijeron que debería tener un aborto, ¿ok? De Juan Pablo. ¿Usted imagina? Vamos a hacer pausa en eso. Sí. O sea, cómo el mundo hubiese sido totalmente distinto si la mamá hubiese tenido un aborto. Y es interesante porque dice que ella se deprime porque dice esto no puede ser. Y bueno, busca otro médico. Pero muchas mamás en nuestra época, bueno, el médico es el que sabe. Sí, y cómo hubiese sido nuestras vidas, mi vocación, o sea, cómo hubiese sido todo esto, el comunismo, lo que estaba ocurriendo en Polonia, todo lo que ocurrió, o sea, cómo hubiese sido el trayecto de la historia totalmente distinto si su mamá no hubiese tomado una decisión heroica. Ya podemos ver porque empieza su santidad también, ¿no? Pero él tuvo una hermana que se llama Olga, pero murió antes que él naciera.
Y su mamá fallece cuando él tiene, su mamá Emilia fallece cuando tiene 8 años. Entonces, sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, ¿verdad? Aquí está el centro, ¿no? de San Juan Pablo II en Washington, D.C. Nosotros lo visitamos cuando podemos, hacemos peregrinación es precioso. Cada vez que podemos. Y la primera vez que fui al lugar, hay una foto de él en el museo, que es su foto de primera comunión. Y como que yo, como te digo, fue como cuando comencé más a pensar en todo el sufrimiento que le había pasado, ¿no? Y en la cara de ese niño se ve como ese dolor de haber ya perdido a su mamá, pero como la gracia de Dios es tan inmensa en agarrarnos incluso momentos así, ¿no? Y ahora en casita nosotros tenemos también la foto. Oh, wow. Porque es un momento, yo lo hablo con mis hijos, ¿no? De cómo a pesar del dolor nosotros podemos seguir sirviendo a Dios. Sí, buen punto, porque creo que su mamá murió unos meses antes, entonces... Ya había muerto su mamá. Sí, ya había muerto su mamá, entonces... Claro, muy difícil. Luego su hermano, que era mayor que él, que era médico, también por estar ayudando a las personas, muere cuando él tiene 12 años, en 1932. ¿Okay? Entonces ya a los 12 años se queda sin hermana, bueno, él no la conoció, sin mamá, sin hermano. Y luego él vivió con su papá, que tenía una fe tremenda, que es bello ver el legado que tienen los papás sobre sus hijos, porque Juan Pablo II va a decir, mi primer seminario fue con mi papá. Y habiendo podido ir a Polonia, fue bellísimo porque fuimos a donde él vivió y podés ir a su cuarto y a su casa y las 2 camas estaban una al lado de la otra, ¿no? Y aquí había un reclinatorio. Entonces él decía que él siempre se despertaba y veía a su papá hincado rezando, ¿no? Pero lo tenía al lado. Y un hombre, bueno, si Juan Pablo sufrió, imagínate su papá, o sea, tu hijo, tu hija, tu esposa, o sea, tanto, ¿no? Pero bueno, su papá también muere. Entonces a los 20 años queda totalmente huérfano, ¿no? Entonces es extraordinario. Y podemos ver, él dice, ¿no? Que su papá era un hombre de profunda oración. Y es por eso que fue ahorita lo acabo de ver, en el 2020, que se abre su causa. O sea, que Juan Pablo II no tuvo nada que ver. No es que yo soy papa, voy a abrir la causa a mis papás. No. Esto fue mucho después de su muerte, ¿no? Bueno, una cosa bella es ver cómo él iba también creciendo en su fe. Y era sumamente inteligente. Es interesante cuando uno va para su pueblo, están todos como los diplomas y las cosas, y era, además de buen mozo, porque era una belleza, sumamente inteligente. Sí. Entonces, lo que me encanta de él también es que daba lo mejor. Entonces, el mejor estudiante, pero le encantaba el teatro, y le encantaba la actuación, y le encantaba todo. Entonces, es un hombre, como te digo, como versátil, bastante multifacético, ¿no? Es la palabra que estoy buscando. Y muy varonil. Eso me encanta porque un hombre sensible, escribía poesía y hacía teatro, pero muy varonil también. Entonces tiene todo esto con él. Bueno, ya les dije que queda solo, ya a los 20 años, pero él está involucrado en su parroquia. Y he hablado de este señor antes, pero me fascina la historia de Jan Tyranowski, que era un señor que era un sastre, tenía 40 años y él trabajaba antes con su papá, pero bueno, se dedicó a ser sastre y a él le cambió la vida Jan Tyranowski una vez cuando fue a su parroquia y el sacerdote dijo que la santidad era posible y era fácil. ¿Y el qué? ¿Cómo que esto que él llamaba santo, que yo estoy llamado a ser santo? Entonces, en ese momento, como los 30 y pico años, se dedica, yo quiero ser santo. Y no era, yo quiero ser santo, voy a ayudar a los pobres. No. Él dedicaba tiempo de oración, en silencio, en soledad, leer Juan de la Cruz. Dios estaba preparando a Jan Tyranowski, ¿no? Cuando vienen los nazis y sacan a todos los sacerdotes de esa parroquia, uno de los sacerdotes lo deja en cargo a él, de este grupo de jóvenes adultos, en el cual está Juan Pablo II, y este hombre da de la profundidad de su fe. Y esto lo quiero decir porque obviamente obras apostólicas son muy importantes, pero lo más importante es la unión con Jesús. Entonces, él da de su amor por Juan de la Cruz, por Teresa de Ávila, por todo esto de la Virgen, de Luis María de Montfort, todos estos santos, él se los enseña a estos jóvenes. Y luego dirá Juan Pablo II, quien escribió su tesis doctoral sobre Juan de la Cruz, sobre la influencia de Jan Tyranowski, de este hombre que le dio de todo. Yo digo, este señor murió cuando tenía 42 años, es decir, él vio a Juan Pablo II ser sacerdote y después ya muere. Él no vio el hombre que le ayudó a formar. Entonces, no sé, hay que pensar también en cuántos hombres, cuántas personas nos han ayudado a nosotros
y sin saber la influencia que han tenido, ¿no? O también, ¿no? De cómo nosotros nutrirnos espiritualmente va a ayudar como a impulsar a los santos del futuro. Y tal vez, claro, no va a ser mi nombre que va a estar en los altares, ¿no? Aquí en la tierra, pero si mi santidad es reflejada en los otros y los otros son, sí, alumbrados, así como que, como fue San Juan Pablo II, bendito sea Dios por eso. Y hay que también saber que en todo momento somos ejemplo y sí somos luz que tiene que alumbrar a los demás, que tiene que reflejar a Cristo. Y eso es precioso, sí, porque él no vio y no era su parte ni era necesario verlo, ¿no? Pero la influencia grandísima que tuvo. Entonces, Juan Pablo, ya en 1942, ponte a ver, en plena guerra, empieza su llamado al sacerdocio. No era que voy al seminario. Ok, ya estamos viendo la fructificación de tanto sufrimiento, ¿no? Que en medio de una guerra, en vez de decir, salgo corriendo, me voy de aquí, hago lo que sea, él dice, no, yo también voy a ser como un Cristo sacrificado y encuentra su vocación al sacerdocio. Pero nuevamente vemos yo creo que una virtud de Juan Pablo II que más me llama la atención también es la valentía que tenía, ¿ok? Porque entrar al seminario escondido era básicamente penalizado por la muerte. Entonces no es como que voy a ser una persona piadosa, sino voy a hacer esto que es totalmente en contra de lo que están diciendo los nazis. Y además, antes de eso, ellos tenían un grupo de teatro, porque los nazis querían eliminar toda cultura polaca y ellos se dedicaban a actuar y puras cosas, o sea, teatro y cosas de la cultura polaca. Entonces, vamos a ver que esa virtud que él tiene, Dios lo va a utilizar luego. Él no tenía miedo. Y lo dice tanto, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y es lo que él vivió. Correcto. Te lo dice y lo crees, porque no tuvo miedo. Porque hay tantos ejemplos de su valentía, pero con amor, ¿no? Con amor y con paciencia. Entonces, te lo crees, que así tiene que ser. Así como cuando Jesús le habla a uno, que uno también tiene que creérselo al 100%. Cuando San Juan Pablo II, a mí me pasa cuando leo sus escritos o cuando veo sus homilías o algo, realmente sé que sí lo está haciendo, que es algo totalmente cierto. Sí, porque él lo vivió, entonces lo enseñó antes y él puede decir, él escribió luego mucha encíclica sobre el dolor y entonces no es teoría, o sea, es bonito saber la teoría del dolor, pero él te está hablando es fruto de su maduración espiritual también, entonces algo que él vivió, ¿no? Entonces, nada, es precioso ver cómo él sigue, ¿no? Su vocación al sacerdocio, luego va a ser sacerdote y obviamente un hombre tan brillante, tan inteligente, vamos a ver cómo va a ir escalando en los rangos, por decirle, pero su mayor alegría era ser sacerdote y profesor. Y mucho es bello porque muchos de los jóvenes lo querían. Entonces él salía con ellos, hacía excursiones, hay muchas fotos de él celebrando misa afuera en la naturaleza con estos jóvenes. Los jóvenes lo llamaban tío, y era bello porque, bueno, todavía había problemas porque acuérdense, pobrecito Polonia, o sea, vienen los nazis, pues vienen los rusos, o sea, era una cosa tras otra. Entonces nunca fue fácil para él ser sacerdote, ¿ok? Y era un hombre sumamente inteligente y él escribía libros y poesía y una de las cosas, aún siendo sacerdote, lo que me encanta es que él, siendo sacerdote y luego vamos a ver obispo y todo eso, él empieza a escribir un libro fantástico que se llama El amor y la responsabilidad. Entonces, él era un enamorado, por decirlo así, del amor humano. ¿Ok? Entonces, muchos se sorprendían en su énfasis en el tema de la sexualidad humana, del amor entre esposos, pero él lo veía como su amor a la Trinidad, ¿no? Entonces, en todos estos libros es una educación constante. Entonces, mira, en 1960 fue que escribió Amor y Responsabilidad. Entonces, me da risa porque yo creo que Dios le daba a él, yo creo que sí, él era un genio, como una especie de misión profética, porque él lanza este libro en los 60 y ya en un año la revolución sexual. Entonces, como sigan esta línea, ¿no? Una preciosura, ¿no? Bueno, en 1964 es nombrado arzobispo de Cracovia y él luego va a participar en el Concilio Vaticano II. O sea que extraordinario. Él y Ratzinger, quien va a ser luego Benedicto XVI, ¿no? Una cosa interesante es que, bueno, luego cuando muere Juan Pablo I, hacen un cónclave, él ya había sido nombrado cardenal, y es interesante porque él va a tomar, que esta es otra cosa de él, humilde, o sea, vamos, tú vas a ser papa, primer papa, te eligen papa, ¿ok?
primer papa polaco, y bueno, primero primer papa polaco, obvio, después no italiano, no sé cuánto, cientos y cientos de años, otra persona hubiese elegido un nombre. Es mi oportunidad de elegir un nombre, no sé, de un santo polaco, claro, de lo que fuera. Y él en su humildad, no, Juan Pablo II, porque Juan Pablo I era 33 días, creo que era, 30 y algo de días, algo así, ¿verdad? 33 días. Y él lo nombra Juan Pablo II. Es bello porque él lo nombraron, o sea, fue elegido papa el 22 de octubre, empezó ya él ser papa. Yo no había nacido, sin embargo, me encanta verlo. Y todo el mundo estaba en shock, porque además nada más tenía 58 años. Y yo no sé tú, pero cuando yo lo veo, yo digo, ay, que como un hombre tan extraordinario y sus primeras palabras no tengan miedo. Y con una, como tú decías, con una autoridad que es extraordinaria. Especialmente por lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces. Que tal vez ahorita nosotros no entendemos la tensión, o sea, el mundo literalmente pensaban que se iba a acabar quizás el mundo, que iban a comenzar las bombas por aquí por allá, que se venía otra guerra mundial. Entonces como que te diga el Papa eso es como... ¿Y cómo lo transmite? ¿Con cuánto amor lo transmitía? ¿Y con qué terror tenían todos los comunistas que estaban en Polonia? Porque acuérdate, bueno, el primer papa polaco y allí estaban los comunistas, entonces hicieron guerra contra él para todo, ¿verdad? Y era interesante ver cómo hay muchos historiadores, no tan solo católicos, que dicen él era de los principales agentes de cambio de esa revolución, ¿no? Sí. De traer la paz nuevamente. Es bello porque cuando él regresa a Polonia, después de ciertos años de ser papa, decían que una de las muestras más masivas de personas, porque imagínate todas estas personas bajo la presión comunista, que viene el papa allí, que la gente empezaba a gritar, nosotros, o sea, queremos a Dios, like we want God, o sea, no queremos a Dios como que lo quiero, sino queremos que esté aquí, esté presente, y que ese grito fue como por 10 minutos, y entonces todo el mundo dijo, como que los que permitieron que Juan Pablo II entrara, dijeron como que, ¿y qué hemos hecho? O sea, porque interesante, porque no era él nada más, pero los otros arzobispos allí de Polonia, gente súper extraordinaria. Uno de ellos es interesante porque sabes que la Virgen de allí es Nuestra Señora Czestochowa, ¿no? Y lo tenían en un marco y siempre lo llevaban para procesión. Pero los comunistas decían que no se puede tener imágenes religiosas en procesión. Uno lo que hizo unos arzobispos, no fue el Papa, pero te da el temple de las personas, lo que quiero decir. Hicieron una procesión masiva de miles y miles de personas con un marco vacío. La imagen no había la Virgen, un marco vacío, que yo creo que era un testimonio aún más grande. O sea, de decir, yo digo, es que esa gente tenía un temple increíble. Increíble. Y es que así tenemos que ser nosotros cuando está la prueba, cuando hay momentos difíciles, es que nuestra fe tiene que resaltar lo que nosotros creemos en un Dios real, creemos en un Cristo que nos acompaña en cada momento y tenemos que mostrarlo, ¿no? Así que realmente por eso es que estos ejemplos pueden ser imitados. Ahorita fácilmente tenemos que agarrarnos de ellos e imitar estos ejemplos. ¿Qué es lo que quería decir también? O sea, en esta época, Maximiliano Kolbe es de la época de Juan Pablo II, le llevaba 20 años, pero ponte a ver esto, cuando Juan Pablo II está entrando al seminario, Maximiliano Kolbe está sacrificando su vida. O sea, estos son eventos contemporáneos. Pero como les decía, yo sí creo que Dios le dio una misión profética a Juan Pablo II. Y yo sí creo, Iris, algunos podrán decir, ay, que no sé, qué alarmista eres, pero uno viendo los panoramas, uno puede ver que va a venir, o sea, una especie de totalitarismo, o sea, a nivel de, no quizás como uno se imagina los comunistas o estas cosas, pero se está viendo que no puedes hablar de cierto tipo de cosas, de que si haces tal cosa te meten en la cárcel, te quitan la potestad de tus hijos por hablar. Y eso es lo que ocurre en países comunistas y totalitaristas. Y uno dice, no, pero aquí yo tengo libertad. Bueno, estamos viendo una ola. Lamentablemente a veces la historia es cíclica. Entonces, pero Dios no nos deja solos primero. Y segundo, nos da estos ejemplos. Entonces, qué bello que Juan Pablo II primero, con valentía, nos habla de la libertad y de no tener miedo. Que todos los polacos en esa época también, en distintos países, también nos enseñan, da la vida por tu fe. Y también, de cierta manera, una de las cosas que me encanta de Juan Pablo II es que realmente nos dio todo un entendimiento sobre la sexualidad humana. No tan solo en amor y responsabilidad, sino sus ponte a ver, Iris, nuevo papa
joven, polaco. Tus primeras audiencias, van a marcar lo más importante de tu corazón. Y la gente está, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Porque el primer polaco, por 5 años, por lo general eso no es. Por lo general hay una audiencia, quizás hay un tema, 2 temas. Por 5 años, los primeros 5 años de todo su pontificado, habló sobre lo que luego va a ser llamado la teología del cuerpo. O sea, todo este tema de la sexualidad humana, ¿no? Del llamado al matrimonio, también de la castidad. O sea, por 5 años. Y la gente decía, pero vamos a hablar de otra cosa. Y por otro lado, esto el Papa no debería estar hablando de estas cosas. Sí. Sí, o sea, sin embargo, nuevamente, profético. Vemos que ahorita no es nada más, siempre ha habido, claro, la naturaleza caída del hombre y de la mujer, de decir, de problemas de, que es el sexo del matrimonio, sí o no. No, pero ahorita, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Yo me pongo a pensar en Iris, ¿no? ¿Dónde estuviera Iris si la iglesia, si santos como San Juan, bueno, específicamente él, ¿no? Porque como dices tú, nos habló tanto de eso. ¿Dónde estuviera yo si no hubiese aprendido eso, si la iglesia no nos hubiera enseñado eso? A mí me aterra pensar que fuese de mí, cómo estuviera de confundida, cómo estuviera de ciega, si no hubiese aprendido. Y eso me encanta porque Juan Pablo II, yo me acuerdo, bueno, la mentalidad, aunque yo fui a escuela católica y todo, la mentalidad uno se le mete de la cultura. Pero me recuerdo leyendo una especie de versión resumida de teología del cuerpo y me explotó la cabeza, como dicen los americanos. O sea, porque yo decía, wow, ya voy entendiendo. Ahí empezó un discernimiento vocacional. Pero porque mucha gente piensa en la iglesia y dice, no sabe por qué, no sabe las bases de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Entonces, eso a mí me cambió la vida. Tanto así, bueno, por eso que digo, Juan Pablo II es responsable de tanto de mi vocación, porque teología del cuerpo me enamoró hasta el sol de hoy, todavía he estado dando clases. Por cierto que pronto voy a empezar un curso virtual de teología del cuerpo, porque veo que es necesario, es para adultos, ¿no? Entonces tengo 20 años enseñando lo que este hombre enseñó, ¿no? Pero también, como él amaba a los jóvenes y como él amaba a Cristo, y nuevamente proféticamente, entendiendo que tenemos que llegar a esta juventud, él empezó lo que se llama la Jornada Mundial de la Juventud. Decir, me quiero reunir una vez cada 3 años en un país distinto, para reunirme con los jóvenes, ¿no? Y es el Papa viajero, porque viajó por cientos y cientos de países. Aquí, ahorita él vio, estuvo en presencia, más de 17 millones de personas, ¿ok? Más de 17 millones de personas lo vieron a través de sus viajes, ¿no? Él visitó a las 317 parroquias de las 333 parroquias de Romana. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, ¿ok? Y 146 por el interior del país. Entonces, todos lados. Y yo, luego, cuando yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud, ese año fue el año que murió Juan Pablo II. Y yo no sé, Iris, yo te llevo 10 años, ¿no? No sé qué edad habrás tenido tú en esa época, pero yo me acuerdo perfectamente cuando él murió. Yo esa noche tenía que ir a un evento en la universidad. Yo estaba con mi hermana, creo que estaba mi mamá también, no sé. Pero como si se me ha muerto mi abuelo. Sí, o sea, no es tal persona, pero llorando y llorando y deprimida y llorando porque yo como que él es mío, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Me recuerdo también, sí. También fue igual, como que a la pantalla como que todo el mundo en la pantalla de la tele viendo todo lo que estaba pasando, porque es que sí, me recuerdo de niña, ¿no? O sea, que andaba por México, que andaba, el Papa andaba, me encanta que los mexicanos cuando llegaba le ponían los espejitos. ¿Cómo? No sé. Se ponían cuando venía el avión papal, como en las calles, yo soy salvadoreña, ¿no? Pero pues uno miraba como que estaba también ahí en la pantalla viendo, y los mexicanos sacaban espejitos y como que reflejaban así, entonces él miraba las luces de la gente que estaba en las calles esperándolo, entonces todo, no, es que hasta lo emociona a uno, ¿no? El amor, la esperanza, todo el sufrimiento, ¿no? Que ha habido de tantas maneras, todo el daño que se nos ha hecho a muchas personas, pero que venía la esperanza, venía el amor, venía el Papa. Así que no me recuerdo también haber llorado y
cuando murió y pues sentir, como dices tú, que algo cambiaba, ¿no? Como que estaba cambiando algo en la historia y rezando y esto que no estábamos tan involucrados en la iglesia, pero el rezar porque Dios nos mandará otro papa que fuese parecido a él. Y yo recuerdo porque él fue a Venezuela. Entonces cuando él fue a Venezuela, yo tenía como, no sé, como 15, 16, me recuerdo eso era despertarse a las 3 de la mañana para ir al lugar donde iba a estar. Y después de ese día, o sea, para mí era un punto blanco en el infinito, no sé si te acuerdas, papá, cuando fuimos allá, pero era así, una pantalla, una broma, el papá por allá, pero como él quería luego encontrarse con los jóvenes, entonces había que después de allí agarrar el metro, no sé qué, a ir a donde los jóvenes, y me acuerdo que pasó el papamóvil y él cuando pasó, como que se volteó y bostezó, es una tontería, pero yo, ¡oh, bostezó el papa! ¿Sabes? Así como que el papa. Pero una cosa que yo me acuerdo, todo ese día cansadísima, luego en el sol, como que, ay, ya, qué fastidio. Estaba yo toda amargada ya de 15 años, pero de repente pasó el papa y yo, como que tenía una capacidad de crear una conexión que yo nunca en mi vida había experimentado. Tengo una amiga bastante mayor que yo, es cristiana, ella no es católica, pero sí, pues viajaba a Europa y todo, que fue mi maestra y después nos hicimos amigas, yo le cuidé a su niño. Pero incluso ella, cuando murió y todo, no lo mencionó porque recuerda haber estado en su presencia, o sea, fue y lo vio ahí en Roma y todo, y a pesar de no ser católica, es que es un hombre que los no católicos también veían en él, porque la santidad, o sea, es como que se le salía por los poros, era una cosa que yo nunca estuve nunca lo vi, al Papa Francisco sí, pues lo he visto en persona y como que bien cerquita, a San Juan Pablo II nunca, pero poder transmitir con sus palabras, por la escritura, o sea, ¿cómo puedes tú leer algo que alguien escribió y se sale? Se sale la gracia, se sale el amor, ¿no? Es increíble su vida. Un hombre extraordinario. Entonces, recordemos unas cosas, o sea, lo hablamos del sufrimiento. Toda su familia murió. Después tu país, ¿ok? Tu país en guerra, después otra guerra. Y después todo eso, un año después de ser papa, en un día, ¿no? Un 13 de mayo, estás allí en la plaza de San Pedro y te meten un tiro. O sea, te disparan y casi te matan. Él mismo dice que fue la propia Virgen, ¿no? Y nuevamente su amor a la Virgen, porque él perdió a su mamá de pequeño, ya lo dijimos cuando tenía 8 años, pero su papá, cuando ocurrió eso, por eso que su papá también va a ser santo, lo llevó a un santuario y la Virgen dice, ella es ahora tu mamá. Y él se lo tomó en serio. De hecho, su lema era totus tuos, o sea, todo tuyo. Todo tuyo, María, que viene de Ligori, que viene de Jan Tyrinowski, que se lo enseñó. Que todo esto es una preciosura. Pero verlo a él sufrir, o sea, casi lo matan. Y dicen que cuando lo intentaron asesinar, que él decía Madonna, Madonna, o sea, aclamándole a la Virgen. Y es bello porque él luego va a visitar a la persona que lo trató de asesinar, ¿no? Entonces, un hombre tenaz, un hombre capaz de perdonar, o sea, un hombre totalmente extraordinario, o sea, de verdad que sí que... Y cuando uno va a la plaza, eso me lo enseñó María Elisa cuando fuimos allí a San Pedro, está el lugar, está marcado el lugar donde él fue, el intento fue. Yo digo, miren, lo trataron de matar de niño. O sea, quiero decir, que lo querían abortar, bueno, la mamá no, pero el médico. Te van a matar de niño, no pudieron. La Segunda Guerra Mundial, una vez, todos sus amigos fueron, o sea, lo agarraron. Él se salvó de no tener que ir a la guerra porque él tenía un trabajo como una carta para trabajar, pero los mandaron a las minas, ¿ok? Pero, o sea, que se salvó de que lo mataron allí. Un día, saliendo de su casa en la guerra, lo atropella un carro, pero no lo mataron. O sea, el diablo estaba detrás de él. Después lo tratan de asesinar. Tampoco. O sea, es como una cosa tras otra porque tenía una misión muy grande, ¿no? Que esa parte es importante mencionarla porque la batalla espiritual ahí está. Porque podemos ver la vida de él y, pero es que era él, ¿no? Como que se nos puede hacer que se le venía fácil. Sí. Pero solo Dios sabe cómo le ha de haber costado y cómo ha de haber luchado espiritualmente, ¿no? Contra todo eso que lo perseguía y lo atacaba, pero es que la santidad, la gracia que da Dios puede ser más grande que todas esas pruebas que nos vengan. Y yo sí creo que Dios nos lo dio porque es el pontificado más largo, 27 años. Nos lo dio por tanto tiempo porque Él dijo, agarren de estas raíces, o sea, agárrense de aquí, ¿no? Entonces,
extraordinario, un hombre que amaba la Eucaristía, o sea, era enamorado de la Eucaristía. Siempre doy la historia que el secretario que andaba con él, el Papa Juan Pablo era famoso por siempre llegar tarde a las cosas, porque él, si está hablando contigo, está hablando contigo. Lo demás ya se va a esperar, ¿no? Entonces, por cierto, regresando al intentado, lo intentaron, encontraron todo un plot para matarlo cuando fue para Manila, ¿ok? Cuando fue para la Filipina, encontraron un complot de tratar de matarlo, o sea, quiero decir, Dios tenía su vida protegida. Pero bueno, regresando a la Eucaristía, como era un apasionado de la Eucaristía, pasaba las noches rezando. A veces iba a la capilla para encontrarlo y no lo veían, pero estaba postrado, ¿no? Entonces era precioso, pero el secretario, una vez fueron, creo que era en Canadá, que iba a ir a un viaje apostólico, y la residencia del obispo era como una casa grande con muchos cuartos. Y obviamente un obispo tiene uno de los cuartos una capilla, ¿ok? Pero imagínate un pasillo de muchos cuartos similares donde las puertas están cerradas. Entonces el secretario dijo, mira, asegúrate que la puerta de la capilla esté cerrada, porque si Juan Pablo II sabe que ahí está el Santísimo, se va a quedar. Entonces, mira, estamos a tiempo, ya estamos tarde. Entonces era cómico porque hola, dicen que está caminando por el pasillo y que se para de frente a la puerta de la capilla. Y ve al secretario y le dice así, ¿no? Y abre la puerta y entra a la capilla y todo el mundo, ¿sabe? Porque quedó su tiempo ahí rezando con calma. Pero claro, uno dice, ¿y de dónde salió esta valentía? Porque pasaba tiempo con Jesús. O sea, ¿de dónde salió la capacidad de perdonar? Porque pasaba tiempo con Jesús. ¿De la fuerza para ir a todas estas misiones? Porque pasaba tiempo con Jesús. O sea, él era un hombre, que no es un superhéroe, es un hombre, pero que dejaba que Jesús se transparentara a través de él. Entonces, por eso la Jornada Mundial de la Juventud, llevando la Eucaristía a los jóvenes. O sea, era un hombre apasionado, escribió varias encíclicas sobre la Eucaristía. Si nos ponemos a ver, él instituyó en el Rosario, ¿verdad?, los misterios luminosos. Y uno de los misterios luminosos es la institución de la Eucaristía. O sea, que él era un hombre que lo que podía era para traernos cada vez más a Jesús, ¿no? Extraordinario. Una de las cosas también es que él sabía que todos estamos llamados a ser santos. Acuérdate, él estaba en el Concilio Vaticano II, que en el Concilio Vaticano II, la verdad, nos recuerda de la malla a la santidad de todos. Y miren esto, él ha sido la persona que más ha canonizado a santos, ¿ok? 482 santos en sus 27 años. Antes de él, en los últimos 600 años, o sea, desde 1980, quítale 600 años. Okay. En esos últimos 600 años solamente se habían canonizado a 300 personas. Okay. 300 santos. Es bello porque él dice, o sea, él pudo canonizar a Maximiliano Kolbe, propios polacos, ¿ok? Y él dice que el día de la canonización de Sor Faustina, el día más feliz de su vida. Imagínense, porque acuérdense que él fue instrumental en esto, porque luego ya hicimos un programa de Faustina, pero yo creo que hay que visitarlo otra vez. Pero Faustina tuvo problemas, no digo ella, sino cuando ella muere a los 33 años y deja los escritos, algunas traducciones no estaban bien. Entonces, por un tiempo estuvo en lista de libros prohibidos porque están mal traducidos y parecía que como que quizás era herejía o algo. Pero claro, Juan Pablo II, ya luego de obispo y luego de cardenal y bueno, luego como papa, dice, esto no está bien traducido, él es polaco. O sea, fue muy instrumental de aprovecharlo a ella. Y él consagra al mundo a la Divina Misericordia, instaura finalmente que el domingo después de la Pascua, el domingo de la Misericordia. Ay, mi papá dice el Padre Pío. Sí, bueno, canonizó al Padre Pío. Sí, ok. Canonizó al Padre Pío, alguien que había conocido, lo cual, no sé si te pasa esto, Iris. Sí. O sea, a mí me pasa a veces y digo, ¿y todos estos santos vivieron al mismo tiempo? O sea, okay, sí. Maximiliano Kolbe, Juan Pablo II, pero Faustina, pero él conoció a Padre Pío. O sea, tantos santos alrededor. Sí, acaba de pasar la fiesta del Padre Pío, así que estuvimos por allá por su centro en Pensilvania, así que sí. ¿De verdad? Sí, sabía de eso, pero es que yo creo que tiene sentido, honestamente, China, porque yo creo que lo veo en la vida, ¿no? En mi vida aquí personal. Yo veo muchas personas que sé que cuando mueran Dios los va a llamar a estar en el cielo, que conozco acá de la comunidad, ¿no? Y esa gente pues a mí también me inspira y me ayudan en maneras que ellos no saben, pero yo voy aprendiendo de ellos, ¿no? Así que creo que, o sea, es que
cuando alguien es tan santo, tiene que haber otros amigos santos que están por ahí también. Porque el santo, como siempre dice el Padre Juan, el santo no nace, sino que se hace. Y es bello porque él también beatificó a Pier Giorgio Frassati. Y hay todo un programa sobre Pier Giorgio, pero una cosa bella es que Pier Giorgio también era alpinista y todo esto, porque, es que si no era suficiente que él era inteligente, que también era actor y todo eso, que por cierto, Dios utiliza todos los talentos, Iris, porque él va alrededor del mundo, pero ese deseo que él tenía, no digo que él actuaba, pero quiero decir, esa presencia que él tenía de teatro, pues lo trae a la escena mundial, ¿no? Entonces, bello ver cómo Dios lo utiliza todo, pero además era tremendo atleta, ¿ok? Entonces él dice que cuando él le encantaba el alpinismo, supo de Pier Giorgio Frassati que murió. ¿Ok? Entonces él dijo, no, este joven, o sea, yo leía de él no lo conoció, pero yo leía de él. Entonces luego cuando Juan Pablo II beatifica a Pier Giorgio, una cosa interesante, él dijo, muchos santos tienen tantos amigos alrededor y eso es verdad, pero dijo, con Pier Giorgio, él de cierta manera no tuvo el apoyo de su papá, él era como que el fuego en su localidad, entonces lo beatificó solo. Muchas veces se beatifica y se canoniza los santos con otros santos. De hecho, Juan Pablo II fue canonizado con Juan 23, entonces, porque muchas veces es costoso, pero dice, Pier Giorgio Frassati solo. Pero a lo que va el comentario es que canonizó a religiosas, sí, Faustina, canonizó a sacerdotes, sí, Padre Pío, a jóvenes, pero también a casados, ¿ok? Es la primera vez que se canonizan a casados juntos, porque él decía, si eres mayor, yo creo que tú tengas un santo, o sea, la santidad es para todos, y él en su pontificado lo mostró. Me encantan las imágenes. También le encantaba reírse. Había un payaso famoso italiano que busquen Juan Pablo II riéndose de payaso. Es la cosa más, pero es que tiene el alma de niño, pero que llorando de la risa. Y hay una foto de él famosa haciendo así a los niñitos. O sea, que es alguien que sabe gozar. Decían que se escapaba también para hacer alpinismo hasta aún en sus 60 y 70 años. O sea, que realmente es un hombre para enseñarnos muchísimo, ¿no? Bellísimo, porque es que yo siento que esas pasiones, esas cosas que Dios ha puesto en nosotros que nos gustan, tenemos que, no es como por accidente, no es casualidad, sino que algo podemos brindar a esta sociedad, a este mundo, que Dios quiere que hagamos santificando eso. Y eso es lo que él hacía, ¿no? Pues santificaba lo que le gustaba, lo que sabía que Dios le había dado, no lo escondía. ¿Cómo voy a ser ahora papa y alpinista? No. ¿Cómo voy a ser sacerdote y alpinista? No se tomaba en serio como para pensar que eso era algo negativo, sino que lo santificaba, celebraba la misa, llevaba matrimonios y les enseñaba, tomaba ese momento bonito y todo para enseñarles algo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Y yo creo que, regresando a lo que tú estás diciendo, yo creo que hay que verlo, porque en su vida es precioso ver, un niño sumamente inteligente, que le encantaba el estudio. Como tú decías, lo santificó y ahí tenemos escritos tras escritos de todos temas, porque él utilizó ese amor a eso. Ya le dije, el amor al teatro y a eso, bueno, luego lo trae al mundo, ¿no? El alpinismo, los estudios también, su sufrimiento, que ahorita vamos a entrar un poquito más en eso también, pero también acuérdate que él vivió con judíos, o sea, uno de sus mejores amigos era judío, entonces él tenía esta sensación y esta sensibilidad de las personas que sufren del problema de la discriminación, entonces hacía muchas cosas ecuménicas tratando de llegarle a la mayor cantidad de personas, y sin embargo muy derecho en su doctrina. Creo que era Nicaragua. ¿Dónde fue Nicaragua? Sí, cuando él baja del avión, había un sacerdote, ¿cómo? Ministro sandinista. Y era interesante porque cuando él baja, él está el sacerdote allí y tal, y se ve, imagínate, de cierta manera lo mismo a nivel mundial, el Papa como que regañándolo, como que diciéndole, no, mira, o sea, entonces él no tenía problema en corregir y ser misericordioso, de verdad, pero como que esto tiene que ir por la línea por la que tiene que ir, ¿no? Entonces es precioso, ¿no? Y regresando ya hacia la última parte de su vida, podemos ver que, bueno, viajó, él fue una esponja, ¿no? Se iba dando, pero él le dio Parkinson. Entonces es interesante porque era evidente, ¿no? Entonces, para mí, que el Papa Juan Pablo era el único Papa que yo había conocido hasta los 20 y pico años cuando él murió, o sea, cuando yo tenía 20 y pico de años. Y era verlo de joven, atleta, todo,
a mayor y con Parkinson y no poder hablar. Yo te digo, yo todavía hasta el sol de hoy, me acuerdo en un retiro, pusieron un video del Papa ya que cuando estaba mal y estaba tratando de hablar y no podía y yo lloraba, o sea, porque ver a alguien así, y claro, mucha gente puede decir, pero vamos, escóndete, o sea, no es propio. No te da pena o algo, exactamente. Y él no, o sea, yo no me bajo de esta cruz. Él sabía que Dios lo llamaba a eso, ¿ok? Demostrar eso, o sea, demostrar el sufrimiento en su propio cuerpo, ¿no? Interesante porque cuando él muere, pues marca un impacto, tanta gente, tantas personas diplomáticas yendo a los distintos países, más de 4 millones de personas fueron a su funeral, o sea, 4 millones de personas, ¿no? Y él, a partir de todo eso, como les dije, él escribió, por cierto, bellísimo, una encíclica sobre el sentido cristiano del sufrimiento. Entonces, él habla de eso y es alguien que realmente lo puede decir y lo vivió hasta el último momento, ¿no? Y es bello porque él muere a los 84 años. Y déjenme explicarles una cosa rapidito. Mira, este programa se llama Santo en Entrenamiento y hablamos de la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Es decir, todos estamos llamados a ir al cielo. Mucha gente dice, no, yo quiero ser bueno, pero no santo. Ten cuidado, porque solamente hay santos en el cielo. Uno dirá, no, y yo un pecador, no. Tendrás que pasar por el purgatorio, pero el que está en el cielo es santo. Ahora, no todos son santos canonizados, ¿ok? Para ser un santo canonizado hay pasos que hay que tomar. Entonces, por lo general, esto es un proceso un poco largo. Tienen que revisar los escritos, tienen que revisar todo, se abre la causa, eres siervo de Dios, luego venerable, pues mira, así. Bueno, chévere. Cuando Juan Pablo II se muere, las personas en su funeral, ¿ok? Tenían pancartas enormes que decía santo súbito, que es santo ya. O sea, santo ya. O sea, y una aclamación popular de decir, o sea, sabemos que tuvimos un santo y queremos que sea santo ya. No lo canonizaron inmediatamente, de todas maneras, tarda su tiempo, ¿no? Pero él muere en abril del 2005, ¿ok? Y 4 años después ya abrieron su causa y es venerable. Y esto es muy rápido, ¿ok? Muy, muy rápido. Y no era porque era papa. Han habido más de 270 papas y no todos son santos. Es más, la mayoría no son santos. Canonizados, quiero decir. Pero él ya en 4 años, la gente decía, su vida era de santidad, ¿no? Entonces, al 2011 fue beatificado y el año 2014 fue canonizado. Y me acuerdo de eso y es precioso ver su foto y ver su imagen, pero era como reconocer, ok, todo el mundo sabía esto, como cuando canonizaron a Madre Teresa, o sea, es como que, sí, estás diciendo algo obvio, nosotros sabemos que él era santo, ¿no? Entonces, no sé. Impacto, es bellísimo cómo ha cambiado todas nuestras vidas, a ti también, ¿verdad, China? ¿Hay algo, nos puedes comentar un poquito? Claro, ya, yo les comentaba que yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud y yo me recuerdo que eso fue complicado porque él muere en abril y la jornada era en agosto. En agosto, sí, en agosto. Entonces, yo tenía ilusión, estaba muy enfermo, pero yo tenía ilusión de ver a Juan Pablo II, pero era Benedicto. Y era cómico porque me acuerdo, uno sí es raro, ¿verdad? Yo no estaba consagrada ni nada, pero me acuerdo que cuando dijeron que habían elegido a Benedicto, yo, ay, ¿y quién es Benedicto? Y un alemán, ay, lo amo, o sea, un hombre extraordinario, un genio. Pero Benedicto es Benedicto y no es Juan Pablo II. Entonces era bello verlo cuando él sale, cuando estamos todos en Alemania, sale Benedicto y él como que, él no era actor, o sea, él era un teólogo en un cuartico, déjame estudiando en paz. Y de repente un montón de gente ahí. Pobrecito, o sea, ese es otro santo. Dentro de unos años lo vamos a hacer santo, pero ir a verlo, pero sin embargo, el legado de Juan Pablo II hizo la Jornada Mundial de la Juventud y eso empezó en mí un discernimiento vocacional. Y fue gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, pero más que todo gracias a la teología del cuerpo, que yo luego discerno mi vocación como ser virgen consagrada. Y es precioso porque cada vez que veo una imagen de Juan Pablo II, el otro día estamos en una parroquia que íbamos a dar un santo en entrenamiento y al salir hay un Juan Pablo II. Yo gracias porque, o sea, ¿por qué amo los santos? Porque él canonizó a tantos y nos ayudó. O sea, ¿por qué? Me da risa, todos los años yo no voy a enseñar más teología del cuerpo, ya no voy a enseñar más, la gente me tiene verde, o sea, no puede ser, porque uno piensa que es una lucha contra tanta cosa que parece casi imposible, pero digo, bueno, yo me enamoré de teología del cuerpo
entendí la belleza y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo. O sea, doy clase de teología del cuerpo a las chicas de 6º, 7º y 8º y adultos y todo esto, ¿no? Entonces, es impresionante ver que, aunque todo el mundo dice, todos los santos son tus favoritos, y es verdad, es verdad, me encantan todos, pero en los de arribita está la Madre Teresa y Juan Pablo II, porque siempre ha sido, y lo veo en mí, o sea, veo su legado vivido en mí, ¿no? Y cuando fui con Pami a Polonia, yo decía, ay, es que me enamora en el buen sentido, es que es un hombre con todo, o sea, con todo, ¿no? Y verlo como sigue influenciando mi vocación y verlo como influencia la tuya en tu matrimonio con los niños. Mi papá también, yo creo que también recibí eso de mi papá. Mi papá, su santo era Padre Pío, Madre Teresa y Juan Pablo II, ¿verdad? O sea, toda la vida. Entonces, y eso se lleva. Y una cosa que me pasó con la Madre Teresa también es cuando uno va a la tierra del santo, como que tú dices, es más santo de lo que pensaba. Como que te das cuenta en las ocasiones donde vivían, los sacrificios que tenía que hacer. Y es extraordinario. Y también es extraordinario ir a Roma y rezar allí en su tumba. O sea, que él está en San Pedro, ¿no? Entonces, seguir pidiendo y cada vez que me siento así como que, ay, ya voy a dejar esto. Me acuerdo una vez saliendo de una parroquia también de decir, porque las chicas estaban, es difícil, ¿verdad? Entonces yo digo, no por mí, no porque me ataquen o no, sino por decir, wow, uno se salienta a ver a veces lo que anda con los jóvenes, pero había un cuadro grande, Juan Pablo II, entonces no tengas miedo, no te desanimes, o sea, un hombre sencillamente extraordinario. Así que los invito, hay una película, por cierto, buenísima, de Juan Pablo II, que creo que se llama Carol. No sé si tú has visto ese. Sí. Precioso. La razón por la cual me gusta esa, que se llama Carol, es porque toda su vida hasta que llega a ser papa. Muchas veces, y eso, o sea, imagínate una película de 3 horas que no tenga nada que ver con luego de papa, porque, entonces, si sabes un poquito de Juan Pablo II, pero quieres conocer más, ve la película, o más que ver la película, verlo a él. O sea, y enamórate de él, porque vamos a ver cómo él intercede, ¿no? Con las familias, todo el mundo. Las familias lo aman porque escribió muchas encíclicas sobre la familia. Los consagrados lo amamos por todo lo que hizo. También el catecismo es fruto de él también. O sea, tanto, es increíble, increíble. Tan bello. Y es decir, o sea, y su humildad, y uno lo conoce como Juan Pablo II, no lo conoce como Carol, o sea, es decir, lo conoce por lo que Dios hizo a través de él y por ese nombre tan humilde que tenía, ¿no? Entonces, yo no sé, mi recuerdo de él, siempre cuando me lo imagino, me lo recuerdo joven, fuerte, pero me encanta ver cómo Dios utilizó hasta el último momento de su muerte, ¿no? Para traer al mundo. ¿Cuáles son tus recuerdos más grandes de él? Quizás? Bueno, llegar a cada lugar y besar el suelo, qué más humildad que esa, ¿no? Besar el suelo. Y como has dicho, el no cansarse de dar, creo que a veces, bueno, a mi esposo y a yo, como le he mencionado, y Dios nos llamó a jóvenes a servir en la iglesia y todo, ¿no? Y entonces a veces las personas, bueno, conozco personas que de jóvenes muy activos y todo, pero después ya cuando comienzan a hacer dinero, comienzan a crecer o como que se les va a quitar, como que ya hice mucho, ¿no? Se les viene esta idea y ya hice mucho. ¿Qué más que San Juan Pablo II para enseñarnos que se puede hacer mucho y continuar y darlo hasta el último momento, hasta la última gota? Literal. Darla por el Señor, ¿no? Acá tengo mi anillo de bodas. Y es una reliquia de 3ª clase de San Juan Pablo II. ¿Cómo? Porque aquí en el centro, ¿no? Hay una reliquia de 1ª clase, entonces de San Juan Pablo II y también del Padre Pío. También del Padre Pío, pero bueno, de San Juan Pablo II fue como la primera, porque cada vez que me lo pongo me recuerdo, increíble, me encanta escucharte hablar de cómo ha impactado tu vocación y pensar en cómo ha impactado mi vocación, igual la teología del cuerpo, pero cómo lo agarramos de formas, a la misma información, tú y yo agarramos la misma información y la aplicamos a nuestra vocación y nos ha ayudado a vivir nuestra vocación de una manera más alegre, más firme, más segura. Y son dos vocaciones totalmente distintas. Pero es que ese es el legado. Uno simplemente es llamado a ser santos en el día al día, en el momento, a santificar el trabajo, a usar el sufrimiento para arrancar amor y gracia de ese sufrimiento y a dar hasta el último momento, hasta lo último que tengamos por Dios.
Sí, y ahorita a medida de concluir, yo sí quiero regresar a un punto que dije antes, que yo sí creo que Juan Pablo II ha sido una señal profética. Ujú. O sea, creo que es importante estudiarlo, es importante ver su actitud cuando vino el totalitarismo, el comunismo, cómo él estaba centrado en la verdad, unido con Jesús y no tenía miedo. Y yo creo que en estos tiempos es importante estar unidos a Jesús, centrarnos, educarnos en la verdad y no tener miedo, Y ahí tenemos nuestro gran santo, que es el que mejor nos enseña a cómo vivir, ¿no? De esa manera. Gracias, Iris, como siempre, por estar con nosotros. Me encanta ver a tus hijos, y especialmente a John Paul. Y es lindo, porque le llaman JP, ¿no? Y hay una escuela aquí que está nombrado, me encanta, Juan Pablo el Grande, que por cierto, eso no lo había mencionado. Solamente hay pocos papas alrededor de la historia que le llaman The Great, el Grande. Y es un nombre, no es tan solo como me pueden decir chinita, como que Juan Pablo el Grande, no. Es un nombre teológico de decir, o sea, que lo que él enseñó, lo que él vivió es extraordinario. Entonces, él es conocido como Juan Pablo el Grande. Y aquí hay una escuela llamado así también. Todo el mundo le llama JP the Great. Entonces, aún ahorita le está educando a estos jóvenes a ir detrás de él. Así que bueno, enamórense de Juan Pablo II, celebren hoy, este domingo que estás viendo esto, es el día de su fiesta. Y, sí, cómete un dulcito, está bien, pero más que eso, vive su legado. O sea, asume lo que él nos enseñó, porque es lo que Cristo nos dio a este Papa para ayudarnos en nuestros tiempos. Así que asume lo que él nos dio y tragámosla al mundo. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el ejemplo extraordinario de Juan Pablo II. Ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres decir a través de su vida. Aumenta nuestro deseo de santidad, nuestra capacidad de ofrecer nuestro sufrimiento y la valentía para que siempre unidos a ti no tengamos miedo a nada, y especialmente que aspiramos a las cosas más grandes. Bendice a todos los matrimonios que Juan Pablo tanto amó, y bendice a todos aquellos consagrados que quizás hoy son consagrados y sacerdotes por precisamente el testimonio de Juan Pablo. Que Él nos inspire hoy y siempre, a cada día, darte gloria con toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye.